del Parlamento, que la organización, ¿no es cierto?, del Parlamento tradicionalmente se ha caracterizado por ser un Parlamento de dos cámaras, ¿no? Y es así, ¿no es cierto? Y es así. Desde 1834, desde 1828, perdón, y a través de los años 1834, 1837, 1839, 1856, 1860, 1920, 1933 y 1979, ¿no es cierto? ¿No? Las constituciones de esos años han consagrado la bicameralidad. ¿No? Otro argumento interesante, ¿no es cierto?, es que era necesario superar el problema de la subrepresentación. Es decir, 130 congresistas no estaban representando de manera adecuada, ¿no es cierto?, a 24 millones de habitantes. Por lo tanto, había que darle a la representación nacional, ¿no es cierto?, un número de representantes que fuera mayor que este, ¿no? Y entonces se optó por asignarle a la Cámara de Diputados 130 diputados y 60 senadores, ¿no? Entonces eso daba un total de 190 representantes, aunque estaban divididos en dos cámaras, ¿no es cierto? A este respecto tengo que decir que no es que se agregó un Senado y ya existía una Cámara de Diputados. No es así. Había un régimen unicameral que no distinguía ni diputados ni senadores. Y se está cambiando este régimen unicameral por un régimen bicameral de diputados y senadores. No se ha creado un Senado para complementar una Cámara de Diputados ya existente. No, no es así. Se está creando una nueva organización del Congreso que supone distribución de las funciones del Congreso. Ahora, otro criterio, ¿no es cierto?, que es un criterio muy interesante, es el criterio de control intraórganos, ¿no? Claro, muchas personas, ¿no?, critican a este Parlamento porque es un Parlamento que ha tenido que comportarse de una manera que no siempre ha sido adecuada a los intereses, ¿no es cierto? Y políticamente ha tenido una ascendencia considerada negativa, ¿no es cierto?, sobre el Poder Ejecutivo, ¿no? Es un Parlamento que, además de estar deteriorado, políticamente, ¿no?, políticamente deteriorado, no deja gobernar, ¿no? Y entonces la Cámara se ha vuelto ingobernable y por lo tanto, hay que establecer una nueva organización que permita al Parlamento que desde dentro pueda ser controlado. Y por eso se ha creado una Cámara de Diputados y se ha creado un Senado, ¿no? Un argumento de carácter político sumamente interesante, ¿no?, ha sido el argumento de que el régimen unicameral, ¿no es cierto?, ¿no?, el Parlamento unicameral ya había cumplido su función, ¿no? Ya había cumplido su función. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa esto? Significa que el régimen unicameral era sumamente adecuado, ¿no? Era sumamente adecuado para que era sumamente adecuado para que se combatieran dos hechos sumamente importantes, ¿no? Dos hechos sumamente importantes. El primero es una inflación galopante derivada del gobierno del señor Alan García, del primer gobierno del señor Alan García, ¿no? Y el segundo es la lucha contra el terrorismo, ¿no? Don Orlando Díaz, creo que hay alguien que está interfiriendo, que no ha apagado su micrófono o algo así es. Correcto, ahorita que están justamente resolviendo ese asunto, doctor Oviedo. Bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, desde luego que estos, ¿no es cierto?,
no fueron los únicos argumentos, ¿no? Estos no han sido los únicos argumentos, ¿no? También se esbozó un argumento, digamos, altamente controversial, ¿no? Que tiene una característica de carácter político, ¿no? Esa característica esa característica de carácter político, ¿no? Es sumamente controversial porque se les dijo a los congresistas, ¿no?, que deberían votar por la unicameralidad, ¿no?, porque esto les permitiría ser reelectos, ¿no? Este pedido de votación bicameral por la bicameralidad, ¿no es cierto? Era un pedido francamente inaceptable. Fue como una especie de engañamuchachos, ¿no? Porque, en primer lugar, lo que buscaba era conseguir los 87 votos para no ir al referéndum, ¿no es cierto? Ya que el artículo 206 dice que si dos veces se obtienen dos legislaturas continuas, ¿no es cierto? 87 votos ya no hay necesidad de ir al referéndum, ¿no? Y si no se consiguen, entonces quedaría desaprobado. Lo que querían era evitar el referéndum de todas maneras. Y no se trataba aquí de que pudieran ser o no ser elegidos, ¿no?, que como ya veremos no era posible, ¿no? No era posible, ni constitucional ni fácticamente, ¿no? Y lo único que se hizo es engañar a los congresistas novatos y decirles que ustedes van a poder ser reelegidos, ¿no?, cuando en realidad no había ninguna viabilidad para la reelección. ¿La finalidad cuál era? Obtener 87 votos, ¿no?, en cada una de las dos votaciones. Muy bien, pero estos fueron los argumentos que se utilizaron, ¿no?, para, en cierto modo, justificar la bicameralidad, ¿no? Sin embargo, durante el mismo debate hubieron muchas objeciones, ¿no?, que todavía no han sido levantadas, ¿no?, que todavía no han sido levantadas, y quedan un poco como una especie de lastre, ¿no?, respecto de la consumación de la aprobación de la ley 31988, ¿no? Uno de ellos es eh, la, si el Parlamento unicameral tenía legitimidad para realizar una reforma de esta envergadura, ¿no? Y ello porque, Trabajar bien, pues. porque es evidente que el actual Parlamento goza de descrédito, ¿no? La aprobación que tiene el Parlamento por la sociedad, ¿no es cierto?, es de un dígito, ¿no? 7, 8%, ¿no? Y eso hacía que muchos actores políticos, ¿no?, dijeran que este Parlamento deslegitimado, no podía hacer o realizar una envergadura de esta naturaleza, ¿no? Esta objeción, ¿no es cierto?, es una objeción que se dio durante el debate. Don Jimmy Reinaga, qué gusto de saludarlo, ¿eh? Qué gusto de saludarlo. Muchas gracias por asistir a esta charla, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muy Adelante. buenas noches, Jimmy, muy buenas noches, gusto de saludarlo, ¿no? Muy bien, entonces, este aspecto referido a la legitimidad nos plantea una pregunta inmediata, ¿no? Una pregunta inmediata. ¿Es suficiente la legitimidad de origen, no es cierto?, cuando en realidad hay un serio cuestionamiento del Parlamento por una ausencia de legitimidad en su desempeño, ¿no? Esa es una pregunta que queda pendiente, ¿no? La segunda está referida, ¿no es cierto?, a los alcances del referéndum del 9 de diciembre de 2018, ¿no?
Como ustedes saben, en esa fecha se llevó a cabo un referéndum. Uno de los aspectos que se puso en consulta fue el relacionado justamente con la aprobación o no de un parlamento bicameral. Y más del 90%, más del 95%, ¿no es cierto?, opinó que no debía hacerse una reforma por la bicameralidad. Sin embargo, el Parlamento presentó un proyecto de reforma de bicameralidad que dio lugar a la ley 31988. La pregunta que se plantea en este respecto es si los alcances del referéndum, son de tal naturaleza que impedirían que el Parlamento se pronuncie. Y a la par está la otra pregunta de si la atribución que tiene el Parlamento, según el artículo 206 de la Constitución, de aprobar, ¿no es cierto?, una reforma como la de la bicameralidad, ¿no es cierto?, ¿no?, debe sujetarse, ¿no es cierto?, a lo establecido respecto del referéndum, en razón de que el Parlamento, ¿no?, está actuando 2 años después, ¿no es cierto?, mejor dicho, 5 años después, cuando el término de vigencia, o sea, de este pronunciamiento, ¿no?, de este pronunciamiento del pueblo, ¿no?, solamente requería, digamos, podría ser invocado durante 2 años, según el artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana, ¿no? Este es un asunto que tampoco se ha dilucidado. Como ustedes saben, en el debate se dijo que se hizo esa objeción, en el debate se hizo esa objeción. No puede aprobar el Parlamento una reforma constitucional respecto de cuya materia se ha pronunciado, ¿no es cierto?, la población negativamente en el referéndum del año 2018. La señora Moyano contestó en ese mismo debate, ¿no?, que los alcances del referéndum convocado por el presidente Vizcarra no eran, o sea, los alcances de la norma por la cual el presidente Vizcarra había convocado a referéndum, no se aplicaban a esta reforma constitucional porque ya habían pasado los 2 años establecidos por el referido artículo 43 de la Ley de Control y Participación Ciudadana, ¿no? Entonces, ese es algo que todavía no ha encontrado una solución clara de carácter jurídico constitucional, ¿no es cierto? Ahora bien, estas dificultades, ¿no?, son dificultades que se han dado durante el debate, pero después que se ha aprobado la norma, ¿no?, lo que se ha dicho, lo que se ha hecho, ha revestido una serie de actos, digamos, altamente debatibles, ¿no? Altamente debatibles. El señor Elías Ábalos, ¿no es cierto?, ha presentado 3 proyectos de resolución legislativa para dar los reglamentos, ¿no?, para dar los reglamentos del Senado, la Cámara de Diputados y el Congreso bicameral, ¿no? Y la pregunta que uno debe plantearse respecto de esto es si el Parlamento unicameral tiene competencia o no tiene competencia para dar los reglamentos, de un Parlamento bicameral, ¿no? Y allí esa pregunta todavía queda planteada, ¿no es cierto? ¿Tiene el Parlamento unicameral competencia para dar los reglamentos de un Parlamento bicameral? Queda planteado el problema, ¿no? También han habido otros actos que revisten interés. Por ejemplo, se ha interpuesto una acción de amparo, ¿no?, ante el Poder Judicial. Eso que recién no he hecho videos, ¿no? Por el Frente de Defensa de Lambayeque, ¿no?, ante el Juzgado Constitucional de Chiclayo, ¿no? El expediente es el 290-2023, ¿no?
esta acción de amparo, ¿no es cierto?, fue fundamentada respecto del, se ha planteado respecto del dictamen aprobatorio, ¿no es cierto?, de la Comisión de Constitución, ¿no?, de lo que después sería la Ley 31988. No logramos un éxito, digamos, positivo, ¿no?, a esta acción de amparo, porque ha sido interpuesta contra un dictamen, y la verdad es que ya la ley fue aprobada, y además existe una primera instancia en la cual ya ha sido desestimada, ¿no? Acción de amparo. Otro aspecto importante, otro acto importante que se ha dado, ¿no?, después de la aprobación de la ley 31988 es una resolución, la resolución 017-2023-2024 PCR, de la presidencia del Congreso, ¿no? Es decir, el señor Alejandro Soto Reyes, ¿no?, mientras estaba en la presidencia del Congreso, dio esta resolución presidencial, ¿no?, ¿no?, creando un comité para proponer las acciones y medidas de reformas administrativas y de gestión para la implementación de la bicameralidad en el Poder Legislativo, ¿no? Este comité está integrado por el oficial mayor, el director general parlamentario, el director general de administración, ¿no?, y el secretario técnico de la oficialía mayor, ¿no? Me parece una respuesta interesante de carácter administrativo de parte del Parlamento, ¿no?, para prever, ¿no?, las disposiciones de carácter orgánico político, ¿no es cierto?, que debe adoptar el Parlamento unicameral para favorecer también la organización política del nuevo régimen bicameral, ¿no? Por supuesto que esta resolución parece haber sido el resultado de la acción del oficial mayor, el señor Giovanni Forno, ¿no?, de convocar a los altos funcionarios del Congreso, ¿no?, y para mirar el tema de la bicameralidad. Y ante esta acción del oficial mayor, el presidente del Congreso creyó oportuno, y lo digo con un tono, digamos, aprobatorio, ¿no?, creyó oportuno dar esta resolución para formalizar, ¿no es cierto?, desde el más alto nivel, las acciones que venía realizando el oficial mayor, ¿no? Ahora, recientemente han surgido voces en el Parlamento que pretenden hacer algunas reformas. En esto hay una cierta informalidad, ¿no? Pero narro estas intenciones, ¿no? Me refiero a estas intenciones porque me parece que es sano, ¿no?, es sano pensar que que la ley aprobada, la 31988, ¿no?, merece, ¿no?, o exige, ¿no?, reformas, ¿no? Algunos han manifestado su deseo de que se establezcan rápidamente los reglamentos del Congreso, ¿no? Rápidamente, como eso ya lo he dicho, ¿no? Y entonces ha surgido la objeción de, bueno, ¿y para qué? Y si tiene competencia o no tiene competencia el Parlamento. Lo he dicho, sí, en razón de su autonomía, el Parlamento puede dar resoluciones legislativas creando estas normas, ¿no? Creando estas normas para que rápidamente pueda funcionar el Parlamento bicameral, ¿no? Y no encuentre obstáculos, ¿no?, en su funcionamiento, ¿no? También han habido iniciativas acerca de cambiar el número de representantes. El señor Salguana, ¿no es cierto?, ha presentado una norma modificatoria de una ley orgánica, ¿no es cierto?, por la cual se ampliaría el número de diputados y de senadores, ¿no? Bueno,
tengo que decir que la ley 31988 no está vigente, ¿no? Y si no está vigente, no puede ser desarrollada, ¿no? Y tampoco está vigente el artículo 90 de esta norma, ¿no es cierto?, que establece las dos cámaras, y por lo tanto, al no estar vigente, tampoco se pueden dar los reglamentos, ¿no? Entonces, estas actitudes están revelando un criterio político de manejo de la bicameralidad. Sobre este punto vamos a ahondar posteriormente, ¿no? Bueno, fíjense, este contexto, ¿no? No es un contexto que solamente tenga elementos que tengan que ver con el Parlamento, ¿no? Con el comportamiento de los parlamentarios. Yo hasta ahora no he encontrado un argumento sólido, que me permita justificar la bicameralidad respecto de la unicameralidad. El único argumento que tiene visos de solidez, ¿no? Visos, no tiene solidez argumentativa, es el que está referido al control intraórganos al interior del Parlamento. Los demás argumentos son altamente objetables, no digo debatibles, altamente objetables, ¿no? Este control intraórganos sí me parece un criterio importante, Pero como veremos, este criterio no está corroborado por una relación adecuada entre la Cámara de Diputados y el Senado. Muy bien. Entremos un poco en la norma misma, ¿no? Lo trazado con anterioridad no es sino un panorama, ¿no es cierto?, en el cual se viene desarrollando, ¿no es cierto?, esta tensión, ¿no es cierto?, respecto de la implementación de la bicameralidad. En primer lugar, diremos entonces que la ley 31988, ¿no?, reformó mediante su artículo primero 53 artículos de la Constitución de 1993. ¿No? Asimismo, en su artículo segundo se adicionan los artículos 102A y 102B sobre las atribuciones del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente. Y también, en su primera disposición complementaria, se dispuso que su entrada en vigencia sería a partir de las próximas elecciones generales. La locución que se ha utilizado es a partir de las próximas elecciones generales, ¿no? Asimismo, en la segunda disposición complementaria, ¿no es cierto?, se establece que el presupuesto del Congreso, ¿no es cierto?, no podrá exceder del 0.6% del presupuesto general de la República, ¿no? Finalmente, por medio de una disposición derogatoria, ¿no?, se deja sin efecto el artículo 90A que impedía la reelección de los congresistas. Si miramos bien el texto de la reforma, el núcleo de ella se halla en el artículo 90 de la Constitución. En sus 4 primeros párrafos se establecen los órganos principales de organización del Parlamento, es decir, el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente. Todas las modificaciones de las demás normas constitucionales, ¿no es cierto?, es decir, de los 52 artículos restantes, ¿no es cierto?, se sujetan a esta disposición 90, ¿no es cierto?, de la ley reformada, ¿no?, de la ley que reforma la Constitución, ¿no? Ahora bien, Que no se ve mi cara. aquí, en esta reforma, hay aspectos que se deben tocar, ¿no?, que si no se solucionan,
van a traer dificultades serias en el funcionamiento de las cámaras legislativas. Es decir, cuando esté implementada la reforma. La primera pregunta que tenemos que hacernos en este respecto es: ¿por qué hay iniciativas solo para la Cámara de Diputados? ¿No? En el artículo 107 reformado se establece que el presidente de la República y los diputados tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes, ¿no? Y después el artículo continúa, digamos, sin modificación alguna, ¿no? Esta nueva versión del artículo, del primer párrafo del artículo 107, deja de lado la posibilidad de ejercicio de este derecho por el Senado. Esta disposición contradice toda la tradición constitucional. Por medio de ella se produce un desequilibrio institucional al privar de iniciativa legislativa a uno de los órganos del Congreso que siempre la tuvo. En todos los textos constitucionales se establece el derecho a iniciativa para ambas cámaras. Si no, hay que revisar, ¿no es cierto?, las constituciones de 1979, la de 1993, la de 1920, la de 1867, la de 1860, la de 1856, la de 1839, 1834 y 1828. En todas ellas, el Senado y la Cámara de Diputados tienen derecho a iniciativa legislativa. Hay pues un desequilibrio. ¿Por qué diputados, no es cierto, tienen derecho a iniciativa y el Senado no? ¿Por qué el Senado tiene derecho a revisión y diputados no? Pero este desequilibrio no queda ahí, ¿no? No queda ahí. Es un desequilibrio que va contra la norma, contra la tradición constitucional peruana, ¿no es cierto? ¿No? Sino que más bien se ahonda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la norma contenida en el 112, que se ha adicionado al texto constitucional, como ya dijimos, ¿no es cierto?, dice que el Senado aprueba, modifica y rechaza las propuestas remitidas por la Cámara de Diputados. Esto quiere decir que la Cámara de Diputados, ¿no?, que la Cámara de Diputados tiene derecho a iniciativa, aprueba una iniciativa, la envía al Senado sin posibilidad de expresar si tiene o no tiene acuerdo, ¿no es cierto?, respecto de las modificaciones que puede hacer el Senado a la norma aprobada por diputados y respecto, ¿no es cierto?, a si hay no solamente modificaciones, sino que pueden haber incluso derogaciones, etcétera, ¿no? Y esto significa que diputados está amarrado por el Senado, ¿no? No cabe duda alguna en este respecto que, si bien la Cámara de Diputados posee el derecho de iniciativa legislativa y el Senado no, este ejerce una visión revisora, eso está fuera de toda duda, según el diseño que se ha aprobado, ¿no? Como resultado de esta revisión, el Senado puede aprobar, ¿no es cierto?, lo remitido, realizarle modificaciones, desestimarlo, enviar al archivo sin posibilidad de oposición alguna, ¿no? Como ya dije, esto tampoco, ¿no es cierto?, obedece a la tradición constitucional, ¿no? Tampoco obedece a la constitución. Es decir, que éstas posean ambas, ¿no es cierto?, derecho a iniciativa legislativa ya
está determinado en la tradición constitucional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está en juego? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está en juego? ¿No? Lo que está en juego aquí, ¿no es cierto?, es que la representación se ve afectada. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados sí puede hacer, ¿no es cierto?, un acto representativo de carácter legislativo y el Senado no, habiendo tenido los dos el mismo origen, que es el origen popular. Los diputados han sido elegidos por elección popular y tienen derecho a iniciativa, y los senadores que han sido elegidos por elección popular no tienen derecho a iniciativa. Está afectado ahí el derecho de representación. O sea, una persona no puede recurrir a un senador, ¿no es cierto?, para que presente un proyecto de ley. No puede. El senador mismo no puede ejercer un derecho de iniciativa, sino que tiene que hacerlo a través de la Cámara de Diputados. Aquí, ¿no es cierto?, se va a dar un mercado, ¿no es cierto?, subrepticio, un mercado invisibilizado, donde se van a dar favores y no favores, ¿no es cierto?, la ausencia de claridad, ¿no es cierto?, la ausencia de claridad, de transparencia del Parlamento, porque los senadores, por la vía, digamos, no formal, van a tener que pedirle a los diputados que aprueben determinados proyectos, y los diputados pueden aceptarlo o no. Y esto es nuevamente un argumento para decir que la representación en lo que respecta a la Cámara de Diputados está afectada. A la Cámara de Senadores está afectada, perdón. Pero eso no quiere decir que solamente esté afectada la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados también está afectada. Voy a redecirme, ¿no? Voy a redecirme. Si la Cámara de Senadores está afectada porque no tiene derecho a iniciativa, ¿no?, la Cámara de Diputados también se encuentra afectada respecto de la representación. ¿Por qué está afectada la Cámara de Diputados respecto a la representación? Porque aprueba una iniciativa en representación de determinados ciudadanos, ¿no es cierto?, ¿no? Y resulta que no puede defender su posición frente a las reformas que le puede hacer el Senado. Evidentemente, este argumento de la afectación de la representación es un argumento importante. Yo creo que la norma aprobada, la 31988, tiene que ser objeto de modificación, ¿no es cierto? Hay que proponer una reforma constitucional del artículo 90, ¿no es cierto?, y de los artículos 102 y 102b, ¿no es cierto?, que constan en esta ley 31988, con la finalidad de otorgar atribución al Senado para ejercer el derecho de iniciativa legislativa y a la Cámara de Diputados el derecho de revisión, de modo tal que con esto se supera un criterio administrativista. Esta norma no ha sido dada con un criterio político. Acá hay visualmente, ¿no? O sea, inicialmente uno mira, ¿no?, uno mira y dice, aquí esto se ha dado con un criterio administrativista que hay que superar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es el criterio político que está detrás? Desde mi punto de vista, este criterio político tiene que ver con la experiencia que tienen los congresistas, apoyada por algunos intelectuales que fueron consultados, ¿no?, de que el Parlamento, ¿no es cierto?, debe ser ágil, por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, el punto de referencia ha sido un punto de referencia de la unicameralidad, el punto de referencia de la unicameralidad. Ninguno de los congresistas actuales, ¿no es cierto?, que han realizado la reforma de la bicameralidad, ¿no?, han tenido experiencia de la bicameralidad. Ninguno. Y de los funcionarios que quedan, ¿no es cierto?,
¿no? Bastan los 10 dedos de la mano para saber que han tenido experiencia bicameral. Y entonces hay una visión unicameralista. Para mí, esta idea de quitarle al Senado el derecho de iniciativa y de quitarle el derecho a diputados de realizar, ¿no es cierto?, de realizar la revisión de lo que haga el Senado, ¿no?, hace que se trate de un parlamento unicameral de dos instancias. En lo formal es bicameral, pero en la práctica se trata de una unicameralidad de dos instancias. No puede ser posible que se afecte el principio de representación, ¿no es cierto?, en el caso de los senadores, ¿no es cierto?, negándoles el derecho a iniciativa, y no puede ser que los diputados, habiendo representado los intereses de sus representados, valga la redundancia, ¿no es cierto?, no puedan defender su posición ante el Senado. El doctor César Delgado Guembes, ¿no?, a quien se le reconoce una autoridad y es un punto de referencia respecto del derecho constitucional y parlamentario, ¿no?, en un último documento que ha sacado, habla acerca de la solución de controversias entre las cámaras, y alude a una comisión de conferencia. Pues bien, y esta comisión de conferencia existía en el Senado hasta el golpe de Estado del señor Fujimori, ¿no? Existía en el Parlamento, ¿no es cierto?, en el Parlamento existía este mecanismo que le permitía al Senado pedir conferencia a la Cámara de Diputados y le permitía a la Cámara de Diputados pedir conferencia. ¿En qué consistía este mecanismo para solucionar controversias? ¿No? En una reunión de un número paritario de diputados con senadores, cuya opinión respecto del problema se respetaba en ambas cámaras, iba a ser aprobada por ambas cámaras. Si decían que no había acuerdo, quedaba en nada. Pero si había un acuerdo determinado, ¿no es cierto?, entonces ese acuerdo se respetaba en ambas cámaras. Lo único que el doctor Delgado Guembes no tiene en cuenta es que esta reforma constitucional impide la controversia, porque diputados no puede hacer nada frente al Senado. Y si diputados no puede, ¿no es cierto?, objetar lo que haga el Senado respecto de la aprobación de una iniciativa que todo el Senado, todos los diputados ha aprobado, entonces aquí estamos en dos instancias, nada más. Hay unicameralidad de dos instancias. Y no hay posibilidad de controversia. No hay posibilidad de controversia. Lo que apunta el doctor Delgado es que tiene que haber un mecanismo de solución de la controversia. Y mi posición es que él está previendo que van a haber controversias, porque diputados, ¿no es cierto?, va a ser cuestión de Estado, ¿no es cierto?, la existencia de un mecanismo que le permita defender, ¿no es cierto?, lo que ha aprobado, ¿no?, lo que ha aprobado. Otro punto que a mí me parece que tiene que enfrentarse, ¿no?, que tiene que enfrentarse, porque si no va a traer problemas, ¿no?, es el asunto relacionado con la elección de senadores y diputados. En el artículo 90 de la ley 31988 se dice que los senadores son elegidos mediante un proceso electoral conforme a ley, asegurando que por lo menos se elija a un representante por cada circunscripción electoral, mientras que los restantes son elegidos por distrito único electoral. Si uno mira con detenimiento esta norma, esta parte del artículo 90, ¿no es cierto?, que es el artículo central de la reforma, ¿no?, esto significa que de los 60 senadores, 27 van a ser elegidos por distrito electoral y solamente 33 van a ser elegidos por distrito electoral nacional. Esto quiere decir lo siguiente:
Si el Perú tiene 27 distritos electorales, ¿no? Porque tiene los 24 departamentos, una provincia constitucional, ¿no es cierto? 25 departamentos, una provincia constitucional, ¿no? Y además la circunscripción electoral de residentes en el extranjero, ¿no? Entonces ahí están los 27. A cada uno le debe corresponder un senador, así dice la norma. Pero estas circunscripciones son los ámbitos en los cuales van a ser elegidos los diputados. Y entonces tenemos que los 130 diputados van a ser elegidos proporcionalmente, ¿no es cierto?, a su población en 27 circunscripciones, ¿no?, hasta que conformen 130. Pero a cada circunscripción le va a corresponder un senador, o sea, 27 más. O sea, vamos a tener 157, ¿no es cierto?, representantes elegidos en la misma circunscripción. Y solamente van a haber 33 senadores que van a estar por el distrito electoral. La pregunta es, aplicando el principio, ¿no es cierto?, de representación, ¿a quiénes representan 27 senadores elegidos en las circunscripciones? A las circunscripciones. Igual que los diputados. Entonces tenemos 157 diputados, 27 de los cuales funcionan como senadores. Yo he tratado de explicarme por qué se ha dicho que 27 senadores tienen que ver con las circunscripciones electorales, ¿no es cierto?, que coinciden con diputados. Y el argumento que he encontrado es que no tenían cómo otorgar representación a las regiones. Y entonces los senadores, ¿no es cierto?, tienen que representar a las regiones, ¿no? Y en consecuencia vamos a darle un senador, ¿no es cierto?, a cada circunscripción electoral que coinciden con los departamentos que ahora tienen gobiernos regionales. Pero las circunscripciones regionales, las regiones no existen. Existen gobiernos regionales. Ninguna circunscripción regional, ¿no es cierto?, puede ser invocada como tal, ¿no es cierto?, puede ser invocada como tal, porque no ha habido conformación de regiones. La Constitución dice con toda claridad de que las regiones son establecidas por referéndum. ¿Qué referéndum ha sido aprobado? Ninguno. ¿Para formar regiones? Ninguno. Por lo tanto, no hay regiones. Mi punto de vista a este respecto, es que tiene que haber una reforma que diga que los diputados son elegidos por las circunscripciones electorales correspondientes y los senadores, ¿no es cierto?, en el ámbito nacional. El tema no solamente es un tema jurídico, ¿eh?, es un tema de representación. No es posible que 27 senadores, ¿no es cierto?, estén representando a las mismas circunscripciones a las cuales representan diputados. Se puede cambiar en varios sentidos. También se puede contemplar la posibilidad de que estas circunscripciones electorales, ¿no es cierto?, del Senado, ¿no?, pongan, se establezca que los senadores, ¿no es cierto?, van a ser senadores por las regiones. Pero no hay regiones, pues. No hay regiones. La única posibilidad que yo veo, ¿no?, la única posibilidad que yo veo es que los diputados sean, ¿no es cierto?, elegidos por las circunscripciones electorales que les corresponden, ¿no es cierto?, y en el número que corresponde a cada circunscripción, ¿no es cierto?, y que los senadores se elijan por distrito electoral nacional. Se ha hablado mucho del tema de la reelección también. Se ha hablado mucho del tema de la reelección. Y a mí me parece que respecto del tema de la reelección hay que dejar algunas cosas claras. Fíjense,
Es bien interesante, es bien interesante. La disposición derogatoria, ¿no es cierto? La disposición derogatoria que deroga el artículo 90A de la Constitución Política vigente, porque todavía la 31988 no ha entrado en vigencia, ¿no? Que deroga, dice lo siguiente: se deroga el artículo 90A de la Constitución Política del Perú. ¿De qué trata el artículo 90A? De la no reelección de los congresistas, Dos objeciones. Por el hecho de que se haya derogado el artículo 90A de la Constitución, queda establecida la reelección. Ese argumento es falso, porque cuando se deroga una norma que ha derogado otra, ¿no es cierto?, no se restituye al estado anterior. Tiene que haberse dicho en la reforma, ¿no es cierto?, que los congresistas pueden ser, ¿no es cierto?, reelectos. Pero además hay una cosa. La norma esta derogatoria no tiene efectos retroactivos. Es un principio constitucional, ¿no? Entonces, este artículo 103 de la Constitución dice que solamente a retroactividad benigna, ¿no es cierto?, en materia judicial, cuando la disposición favorece al reo, si no, no. Lo demás es imposible que sea retroactivo. En consecuencia, esta norma, ¿no?, permite la reelección de aquellos que están sujetos a esta norma. Es decir, si entra en vigencia la 31988, los que son elegidos en razón de la norma 31988, ¿no sé?, podrán ser reelegidos. ¿Cuándo? El 2031, no el 2026. En consecuencia, a mí no me parece que la norma tal como está dada, ¿no es cierto?, tenga que permanecer así. O sea, lo que tendría que haber dicho es: se deroga la ley, el artículo 90A de la Constitución Política del Perú, ¿no es cierto?, y se restituye la vigencia de la otra norma si es que se cree conveniente, o si no, se dice que esta norma, ¿no es cierto?, surte los efectos para, ¿no? Entonces hay que decirlo expresamente, ¿no? Claro, no son ni diputados ni senadores y entonces podrían ser reelectos. ¿Cómo es eso de que son diputados y senadores y entonces podrían ser reelectos? No son ni diputados ni senadores, no son ni diputados ni congresistas, entonces pueden ser reelectos. ¿Qué tiene que ver eso? La ley no es retroactiva. La norma no es retroactiva. Hay otro tema también que es de preocupación, porque se dice, ¿no?, en el artículo 90, ¿no?, que el número de diputados, ¿no?, perdón, el número de senadores, no, es un número mínimo. Como dice textualmente la norma, el Senado está conformado por un número mínimo de 60 senadores, número mínimo. Y la Cámara de Diputados cuenta con un número mínimo de 130 diputados. Se puede incrementar por ley orgánica. No es tan sencilla la cosa. No es tan sencilla la cosa. Miren, si se modifica por ley orgánica, ¿no es cierto?, la ley orgánica supone un incremento. Ya no van a ser
60 senadores y 130 diputados. No, no van a ser. No van a ser. Sino que van a ser 120 senadores y 260 diputados. Por las razones que fueren, ¿no? Por las razones que fueren. Ya. ¿Qué se está haciendo ahí? ¿No se está modificando el número mínimo? Sí se está modificando el número mínimo, porque cuando entra la ley orgánica, ¿no es cierto?, que ha aprobado este incremento, cuando entra en vigencia, nadie puede decir que el número puede ser menor. A 120 senadores y 260 diputados. Eso no puede, ese es el número menor que se ha establecido. ¿Eso acaso no es una reforma constitucional? ¿No se está cambiando el número mínimo? Otra cosa sería haber dicho, no, el número de diputados y de senadores, ¿no es cierto?, se establece por ley orgánica. Ah, bueno. No hay vuelta que darle. Pero en el caso anterior, uno no puede decir que no está haciendo una modificación constitucional. Está haciendo una modificación constitucional porque está cambiando el número mínimo. Si se aplica esa norma, no puede ser menor a 260 diputados y a 120 senadores. No puede ser menor. Se ha modificado el número mínimo. Eso es una reforma del artículo correspondiente. Y entonces implica una reforma constitucional. Hay que manejar ese asunto. Claro, otra cosa es el criterio político, ¿no? Yo no creo, ¿no es cierto? Yo no creo que deba ser, se argumenta así, ¿no? Yo no creo que deba ser por ley orgánica, porque la ley orgánica requiere la mitad más uno del número legal, nada más. En este caso, requeriría 66 votos como mínimo, ¿no? Bueno, también esto lo requiere la reforma constitucional, 66 votos como mínimo. Más referéndum. Más referéndum, dice la norma constitucional. 206, ¿no? Más referéndum. 87 votos, 87 para que no haya referéndum. Así dice la norma constitucional. Y además se lo establece como una posibilidad. Puede, dice la norma constitucional, evitarse el referéndum si se consiguen 87 votos en 2 legislaturas. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, lo que tiene que quedar claro es que la norma no está bien dada. La norma no está bien dada. Porque la ley orgánica, al cambiar el número mínimo, ¿no es cierto?, que necesariamente lo va a cambiar, ¿no es cierto?, el número mínimo va a establecer, ¿no es cierto?, una incompatibilidad con la norma constitucional, porque esta ley orgánica no puede, pues, moverse fuera de los alcances de la norma constitucional. Fíjense, este es otro asunto, ¿no? Ahora bien, ya no respecto a la actividad propiamente legislativa, ¿no?, que hemos estado hablando, la de control político, ¿no?, sino propiamente, entrando propiamente en la cuestión de control político, ¿no? En el texto constitucional hay un problema que hay que enfrentar necesariamente. Las atribuciones del Senado, ¿no es cierto?, ¿no?, respecto del control político son las siguientes: elegir al defensor del pueblo con el voto de los 2/3, ¿no es cierto?, y removerlo por falta grave. Sus miembros. Aquí no habla de remoción. Elegir a 3 directores del Banco Central de Reserva y ratificar la designación de su presidente, ¿no es cierto?, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y removerlo por falta grave.
pero la votación es distinta, ¿no es cierto?, a la defensor del pueblo, ¿no es cierto?, y a la de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Prestar consentimiento para el ingreso de tropas, revisar los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República, ejercer control sobre el decreto, etcétera, ¿no? Fíjense bien, el Senado, en el extremo de los altos funcionarios, ejerce la función de control, pudiendo removerlos según una causal determinada por la misma Constitución. Falta grave. Pero esto alcanza al defensor del pueblo, al Contralor General de la República, al presidente del Banco Central de Reserva y a los directores elegidos por el Senado. No queda claro si también a los elegidos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, de ello se debe hacer notar que la remoción por el Senado no alcanza al superintendente de Banca y Seguros y administrador de fondos de pensiones ni a los miembros del Tribunal Constitucional. Muy bien, aquí hemos delimitado, ¿no es cierto? Muy bien. Pero aquí, esta remoción, ¿no es cierto?, implica una colisión con el artículo 99 de la Constitución, que no ha sido objeto de reforma. 99 de la Constitución, que dice quiénes están sujetos a la acusación constitucional. Entonces, allí está incluido el defensor del pueblo, está incluido el contralor, está incluido el presidente del Banco Central de Reserva, etc. Muy bien, en estos casos, se plantea la siguiente pregunta. ¿El Senado puede removerlo sin acusación constitucional? El Senado tiene que pedir, en el caso de que encuentre indicios, a la Cámara de Diputados que acuse, o lo puede remover si en su concepto hay falta grave. Si un defensor del pueblo, ¿no es cierto?, es objeto de una acción de remoción, o sea, se presenta una moción de orden del día para removerlo en la Cámara de Senadores, que él dice, no, yo estoy sujeto a acusación constitucional. Y entonces el Senado dice, no, usted, para el caso del Senado, puede ser removido, porque así lo establece la Constitución. Aquí está, artículo 102. Son atribuciones del Senado, elegir al defensor del pueblo y removerlo por falta grave con igual votación. 2/3. De los 60, 41 votos. 2/3. 40 votos, ¿no es cierto? 2/3. Aquí está. Se ha producido una colisión, ¿no es cierto?, una colisión de dos disposiciones constitucionales, el 102A y el 99 de la Constitución. ¿Con quién supera esa colisión constitucional? Vamos a suponer, abundando en este argumento, abundando en este, perdón, no es argumento, abundando en argumentos respecto de este tópico, ¿no? Vamos a suponer de que el Senado diga, ya pues, no, vamos a hacerlo por acusación constitucional y le pide a diputados, ¿no?, que lo acuse constitucionalmente. Sanción, ¿no es cierto? Sanción de destitución, etcétera, etcétera, etcétera. Mitad más uno del número legal de miembros. Muy bien. Pero resulta que el artículo 157 de la Constitución, para el caso del defensor del pueblo, dice, por falta grave, con 2/3. Perdón, el 102. Estoy todavía pensando en la Constitución. El 102A dice 2/3. ¿Cómo quedan esos 2/3?
O sea, esa norma no se aplica. Devienen inaplicable por la acusación constitucional. O sea, alguien que tenía que ser removido por 2/3, o sea, 61 votos, perdón, 41 votos, ¿no? Resulta ser que es removido, ¿no es cierto?, por la mitad más uno del número legal. O sea, 31 votos, como resultado de una acusación constitucional. Hay una colisión ahí que no está solucionada, ¿no es cierto? ¿No? Y puede darse también el caso de que alguien que sea acusado constitucionalmente dice, no, yo no acepto la acusación constitucional porque por la misma causal el Senado puede removerme. ¿Y por qué dice eso? Porque tiene asegurada la votación favorable en el Senado. ¿Cuál es el derecho que prima? Ustedes me dirán, no, acá hay falta grave. Bueno, la falta grave también puede ser tipificada en una acusación constitucional. También. O sea, ¿quién establece cuál es el criterio por el cual una persona, ¿no es cierto?, un alto funcionario, ¿no es cierto?, designado por la Constitución, sea en el 102, sea en el 99, ¿no es cierto?, sea que le dé competencia al Senado, sea que le dé competencia a la Cámara de Diputados para iniciar la acusación constitucional, ¿no es cierto?, ¿quién resuelve la controversia? Esto va a ir a parar al Tribunal Constitucional y ojo, ningún funcionario que esté bajo los alcances del 102A de la Constitución, ¿no es cierto?, va a desaprovechar esa oportunidad. Ninguno. Y todo se va a ir a dirimencia del Tribunal Constitucional. Contienda de competencias al interior del Parlamento. Está eso ahí. Está eso ahí pendiente, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a dar los reglamentos? O sea, ¿qué órganos tienen la atribución de dar los reglamentos? Estamos teniendo otro problema. Miren, el artículo 94 de la ley reformada, ¿no? No ofrece mayor dificultad. Dice que el Senado y diputados elaboran y aprueban su propio reglamento, es decir, cuando están constituidas las cámaras de diputados y las cámaras de senadores. La pregunta es, ¿puede hacerse de otra manera? Al parecer los congresistas actuales creen que sí. El señor Elías Ábalos ha presentado 3 proyectos, como él decía, de resolución legislativa, ¿no es cierto?, para ver el asunto de las cámaras. Los proyectos son el 7367, el 7343 y el 7337, todos el 2023. ¿Se cree que? Según el artículo 94 de la ley reformada, que corrobora, ¿no es cierto?, este ámbito de autonomía, ¿no?, ya no del Congreso, sino para la Cámara de Diputados y para el Senado, no podría ser posible. No podría ser posible. Como ya decía con anterioridad, si este Parlamento se atreve, ¿no es cierto?, a aprobar los proyectos de resolución legislativa presentados por el señor Elías Ábalos, ¿no es cierto?, ahora estarían violando, ¿no es cierto?, no solo presuntamente el artículo constitucional correspondiente, ¿no?, sino que además estarían haciendo un acto de abuso de poder, porque la ley no está vigente. La 31988 no está vigente. Y en consecuencia no se puede reglamentar, ¿no es cierto?,
ese artículo referido, artículo 94 de la Constitución, ¿no es cierto? No se puede reglamentar, o sea, si es que ese artículo no está en vigencia. Fíjense, ¿por qué se da este caso? Porque no se tiene en cuenta el régimen de incorporación. Hay un proceso de incorporación, hay un proceso de incorporación. Los diputados reciben sus credenciales, las presentan ante la oficialía mayor, rinden sus declaraciones correspondientes, la que está establecida en el reglamento, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa norma que les permite a ellos, ¿no es cierto?, acceder al Parlamento? Tienen que juramentar, tienen que elegir a su mesa directiva, se tiene que constituir la Cámara de Diputados y constituir el Senado, ¿no es cierto? Constituir, y una vez constituidos, ¿no es cierto?, debe declararse el inicio de la legislatura, ¿no es cierto? Y después de declararse el inicio de la legislatura, entonces pueden presentar propuestas. Si no se tiene en cuenta esto, ¿no es cierto?, no puede cumplirse con el artículo de la Constitución que dice que elaboran y aprueban su propio reglamento. Porque antes de si no finaliza este proceso de constitución de la Cámara de Diputados y del Senado, no pueden darse el propio reglamento, no pueden aprobar nada. La pregunta es, ¿por qué no se ha contemplado en la Constitución una disposición transitoria, ¿no es cierto?, que indique cómo se constituye la Cámara de Diputados y el Senado para que puedan elaborar y aprobar su propio reglamento? ¿No se entiende? No se entiende. Otro punto que no se ha tocado, pero que yo creo necesario reflexionarlo, ¿no?, es el punto de la irrenunciabilidad del mandato parlamentario. ¿Se ha tocado? ¿No? Los senadores y diputados no pueden renunciar. ¿Por qué? El señor Valle Riestra, ¿no es cierto?, argumentó en contra de la disposición constitucional, ¿no es cierto?, diciendo que el principio de la libertad, ¿no?, era un principio que no podía ser interferido, ¿no es cierto?, por el principio de la estabilidad institucional. Nadie le hizo caso. El fallo se dio cuando él ya no era senador. Ya después falleció. Pero además, en la tradición constitucional nuestra sí hay irrenunciabilidad. Sí hay irrenunciabilidad. El cargo de senador y diputado debería, bajo ciertas condiciones, ser renunciable. ¿Cuándo debe ser renunciable? ¿Cuál es la condición, no es cierto?, para no afectar el principio de estabilidad, ¿no es cierto?, del Parlamento y al mismo tiempo consagrar la libertad, ¿no es cierto?, de los congresistas a renunciar a su cargo. Hay gente que ha llegado al Parlamento, se ha dado cuenta de que no era para eso y ha tenido que permanecer los 5 años haciendo tonterías en el Parlamento, ¿no? Sin ninguna ganas de seguir ahí, sin poder renunciar. Fíjense, la tradición constitucional nuestra, ¿no es cierto?, en las constituciones de 1933, 1867, 1860, 1856, 1839, 1934 y 1828, establece la renunciabilidad para diputados y senadores. ¿En qué casos? En que hayan sido reelectos. No podemos ir al extremo de decir todos pueden renunciar cuando quieran. No, no, no.
Pues si a un grupo parlamentario se le ocurre renunciar, ¿no es cierto? Y por lo tanto sus adversarios tampoco, y entonces pueden dejar desestabilizar todo el régimen, todo el tinglado parlamentario. Tampoco se trata de llevar la cosa al extremo. Pero si un diputado o senador es reelegido, ¿no es cierto? En la tradición constitucional, esa reelección le da la posibilidad de renunciar al cargo. ¿Cuántos senadores y diputados son reelegidos o han sido reelegidos durante los regímenes bicamerales? 10 al 12%. Ese 10 o 12%, si desean, podrán renunciar. Pues. Y al renunciar, entrará su accesitario. Entrará su accesitario. La ley de desarrollo constitucional, que implica la renunciabilidad con este criterio, tendrá que desarrollar, ¿no es cierto?, los recovecos, ¿no es cierto?, de una norma como esta. Los detalles de una norma como esta. Y un último asunto, que no por ser el último asunto de esta exposición, es el último asunto de reflexión sobre la reforma bicameral, ¿no? Es la entrada de ley en vigencia. Sí, ¿Cómo es esto? ¿Cómo se reproduce al país? Bueno, pues cada partido político en sus listas. ¿Quién habla? Ya, bueno, el tema es la entrada de vigencia de la ley. Diga, este no es un problema menor. Este no es un problema menor. La disposición complementaria final, o sea, la primera disposición complementaria final de la ley 31988 dice lo siguiente: las reformas constitucionales comprendidas en esta ley entran en vigor a partir de las próximas elecciones generales. A partir de las próximas elecciones generales. Las próximas elecciones generales son el 2026. Pregunta: ¿cuál es la condición para que se den elecciones generales? La convocatoria del señor presidente de la República, en este caso de la señora presidenta. Muy bien. Si no se da esa convocatoria, no puede entrar en vigencia. Si se da la convocatoria, ¿no es cierto?, y la ley no está vigente, ¿sobre qué ley va a convocar? Sobre la ley que está vigente, y la ley que está vigente es la de la unicameralidad. No puede convocar sobre una ley que no está vigente. Y entonces, una redacción del texto tal como está expresada en la reforma haría que la bicameralidad, ¿no es cierto?, vija a partir del 2031, no del 2026. Esta norma requiere, para que sea implementada el 2026, de ser reformulada. Mi buen amigo José Manuel Villalobos me dice, no, es que hay un criterio teleológico, así es, de la finalidad de la norma. La finalidad de la norma es que se den las elecciones, es que entre en vigencia con las elecciones generales, con la convocatoria de elecciones generales. Y en consecuencia sí va a haber bicameralidad. Apenas se dé la convocatoria, entra en vigencia la norma. Y entonces ahí hay elecciones generales para la bicameralidad. No hay interpretación que se dé por la intención del congresista. O sea, de quienes la aprobaron. Porque eso no se puede demostrar. Yo también podría decir
que esta norma, así como está dada, la han pensado los congresistas de esta manera porque ellos prevén que va a haber conflicto y en consecuencia que se alargue esto hasta el 2031. ¿Por qué no puedo pensar también eso? El argumento interpretativo en uno u otro sentido, en este caso, ¿no es cierto? No se les dice, perdón, no se condice con el texto. Entonces, acá hablamos de intenciones, el legislador. Acá dice, a partir de las próximas elecciones generales. ¿Quién convoca elecciones generales? El presidente de la República. Ahí empieza el proceso electoral. ¿Y cómo va a convocar elecciones generales para la bicameralidad si la ley de la bicameralidad no está vigente? Convoca elecciones generales bajo el régimen unicameral y entonces entra en vigencia la unicameralidad, pero para el 2031, porque ya convocó para el 2026 sobre base de la bicameralidad, porque no puede, según esta norma, convocar a elecciones generales para un régimen bicameral. No lo puede hacer. Ustedes me dirán, no, pero ya la bicameralidad está decidida. Ah, ese es un acto político. ¿Puede un acto político violar la ley? Algo que ya estoy finalizando, ¿no es cierto? Algo que no voy a dejar de referir es que esta reflexión, ¿no es cierto?, ha dejado de lado algo que es de interés inmediato, sobre el cual están opinando tanto el doctor Delgado Guembes como el señor José Chevasco y algunos otros que no refiero porque no tienen experiencia parlamentaria, ¿no? O sea, son opiniones muy respetables, pero yo siempre privilegio las de aquellos que tienen experiencia en el Parlamento. Los dos han sido oficiales mayores del Congreso. El doctor Delgado Guembes es una autoridad, ¿no es cierto?, reconocida en estos asuntos. Lo que he dejado de lado es la organización, las observaciones respecto a esta reforma, respecto de la organización, ¿no es cierto?, de los órganos que van a componer el Parlamento. Y aquí solamente dos reflexiones finales. La primera la hago como una afirmación fruto de una reflexión. La Junta de Portavoces y el Consejo Directivo no deben formar más parte, ¿no es cierto?, de la organización del Congreso. La razón inmediata, que la puedo explicar después si es que alguno tiene interés en eso, es que esos son grupos políticos que tienen que resolver sus problemas políticos a su interior. Lo que debe quedar en relación al Parlamento es la vocería de esos grupos, nada más. Pero nada de junta de portavoces ni cosas por decir. ¿Por qué? Porque eso debilita a la mesa directiva del Congreso. Si los voceros de los grupos parlamentarios quieren hacer valer, ¿no es cierto?, sus pretensiones, no sus derechos, sus pretensiones en el Parlamento, tienen que establecer coordinaciones con la mesa directiva del Congreso. Pero no hay ningún derecho a que el Estado el Parlamento en este caso, esté poniendo plata para operadores políticos de los grupos parlamentarios. Que los grupos parlamentarios sean parte de un partido político hace que esos operadores políticos sean pagados por el partido político y no tienen por qué ser pagados por el Congreso. Esa es una de las reformas que no deben ir, no debe trasladarse la organización unicameral mecánicamente, como pretenden las resoluciones, los proyectos de resolución del señor Elías Sábalo, mecánicamente del Parlamento unicameral a la Cámara de Diputados y al Senado. Ese criterio no es un criterio válido. El segundo criterio, digamos, de decisión política administrativa,
está dado por el hecho de que algunos están proponiendo que haya una sola administración, ¿no es cierto?, para la Cámara de Diputados y el Senado, un solo oficial mayor, un solo director general parlamentario, una sola DGA, Dirección General Administrativa, etc. Yo estoy en total desacuerdo con eso. Si quieren mandar a alguien al manicomio o quieren mandarlo al cementerio, hagan eso. El oficial mayor no durará más de 6 meses. Lo mandarán por lo menos a tratamiento psiquiátrico, ¿no? Y al director general parlamentario del Congreso y al director general de administración, ¿no es cierto?, irán no solamente a la posibilidad de esas 2 vías, sino que además el director general de administración rápidamente irá a parar también a su celda en alguna cárcel del Perú. No va a tener capacidad para hacerlo. Sobrepasa la capacidad, por más inteligente, capaz, etcétera, que sea. Se tienen que duplicar ambas instancias, se tienen que duplicar instancias. Pero eso sí, hay órganos que no admiten duplicidad. Desde mi punto de vista, que no admiten duplicidad. El centro de investigaciones es del Congreso, no de la Cámara de Diputados ni del Senado. ¿De quién depende entonces el centro de investigaciones? El fondo editorial del Congreso es el fondo editorial del Congreso, no de la Cámara de Diputados ni del Senado. ¿De quién va a depender? ¿De quién va a depender? La Comisión Bicameral de Presupuesto no es una comisión bicameral, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados o del Senado, sino es una comisión bicameral del Congreso. ¿De quién va a depender? Si como en Argentina, copiando el ejemplo de Argentina, que es interesantísimo, se forma una comisión bicameral para el análisis de la cuenta general, ¿no es cierto?, del gobierno, ¿no?, del presupuesto, de la cuenta general de presupuesto. Si se forma una comisión bicameral, ¿de quién va a depender? Esos son problemas que en la organización que hay que enfrentarlos, ¿no? Que hay que enfrentarlos. O sea, porque en estos casos que he tocado, y seguramente en otros que se van a dar en un curso de organización bicameral del Parlamento, ¿no?, digamos, podrá ser objeto de un tratamiento más detenido y específico, ¿no es cierto? Más detenido y específico. Pero pretender una sola administración para todo el Congreso, eso es fácticamente un camino al despeñadero institucional. No va a haber apoyo a los señores congresistas en esa. Muy bien, eso es todo lo que tenía que expresarles. Espero sus comentarios, sus discrepancias, sus abundamientos respecto de lo que acabo de decir. Muchas gracias, don Orlando Díaz. Muchas gracias, José. No sé si alguien quisiera hacer el uso de la palabra, por favor levante su mano para facilitarle el audio. Está la ingeniera Mar de Luz tratando de que todos estemos atentos, ¿sí? Pero siempre vemos que el orden debe primar. Me parece que todos nosotros estamos viendo lo manifestado por el doctor Oviedo y estamos a la expectativa de lo que se puede. Bájale un poco. Señor Orlando, ¿puedo? ¿Ya? Buenas noches. ¿Cómo no, señor John Top? Buenas noches. Buenas noches, señor José Oviedo. Es un gusto volverlo a ver. Señor John Top, un abrazo. Un Un abrazo. abrazo para usted también, doctor. Qué gusto saludarlo. Felicitarlo, ¿no? Y yo creo que más que pregunta nos ha despejado gran parte de nuestra duda, ¿no? Porque hay muchas corrientes y muchas opiniones dentro del Congreso que en verdad muchas veces son utopías, ¿no? Y lo que usted ha referido en cuanto a referendos, y es legal o ilegal, ¿no? Muchas veces a nosotros los que trabajamos en el Congreso sabemos ya cosas que muchas veces no las podemos decir, ¿no? Así es, así es. Pero mis felicitaciones, al menos por mí me he quedado muy satisfecho por su información, por su lealtad al Congreso también. Le agradezco.
le agradezco y sobre todo esto, esperemos tenerlo de vuelta en esta, si se llega a la bicameralidad. Creo que haría Señor, un gran apoyo. señor, Muchas gracias. señor John Top, le agradezco muchísimo sus palabras, lo recuerdo a usted con mucho cariño. Sí, pues, estaremos ahí si la vida lo permite, ¿no? Si la vida lo permite, estaremos ahí. El Parlamento para mí es un lugar muy querido por las relaciones amicales que tengo ahí, pero sobre todo por las responsabilidades, ¿no?, que implica estar en el Parlamento. Muchas gracias. Gracias, John Todd. ¿Alguna persona quisiera también formular? Las encuestas a estudiantes. Se aplicarán encuestas diseñadas para capturar las percepciones de los estudiantes sobre su experiencia en los juegos. Oscar. Rosario, tienes el uso de la palabra. Ay, gracias. Buenas noches, doctor. Muchas Buenas noches. gracias, porque sí, tal como dijo el señor, el que me antecedió, ¿no? Sobre todo agradecerle por la información que nos han dado. Es verdad, hay cosas de que no podemos estar de acuerdo, pero las leyes son las leyes, las normas son las normas. Asimismo, por ejemplo, yo recuerdo cuando hubo este referéndum que hasta donde tengo entendido ahora está prohibido, ya se ha anulado el referéndum. Entonces sí, lo único que me quedó duda cuando habló en el caso de los senadores, creo que era de los senadores que dijo para una elección sería a través de un referéndum. ¿Cómo sería en ese caso, ya que ahora no existe el referéndum? Aló, ¿me escuchó? Bueno, lo que establece la norma José, tu constitucional. audio. José, tu audio está Sí. fallando. Bueno, lo que establece la norma constitucional. ¿Ahora está mejor? Sí, perfecto. Bien. No, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? En primer lugar, ya el referéndum se realizó, hubo una votación en contra de la bicameralidad y con Sí. posterioridad a eso, ¿no? Con posterioridad a eso, habiéndose cumplido 2 años, ¿no?, el referéndum, el Parlamento ha creído conveniente dar una ley de reforma de la unicameralidad a la bicameralidad, ¿no? Yo creo que allí el Parlamento ha hecho uso de unas atribuciones que le son inherentes, ¿no? Inherentes. Ahora, lo que sucede con los senadores, lo que he planteado respecto de la elección de los senadores y de diputados es que, y eso quiero que quede bien claro, la circunscripción electoral por la cual son elegidos los diputados es la misma circunscripción electoral por la que son elegidos 27 senadores. 27 senadores. De tal manera que esos 27 senadores van a representar a las circunscripciones electorales que los eligen, ¿no? Yeah. Por las cuales salen elegidos. Entonces, solamente quedan 33 senadores que velarían por el ámbito nacional, ¿no es cierto? Por el ámbito nacional. Entonces yo, a tono de broma, ¿no es cierto?, y de ironía, digo, si son 130 diputados más 27 senadores que son elegidos por la misma circunscripción, entonces tenemos 157 diputados, de los cuales 27 funcionan como senadores, ¿no? Pero esa es una ironía, ¿no? Pero en realidad hay un desequilibrio, ¿no? Hay un desequilibrio. No puede ser que en un mismo órgano, ¿no es cierto?, haya doble representación, mejor dicho, hayan 2 representaciones distintas, una de las circunscripciones electorales y otra de la circunscripción electoral general, ¿no es cierto?, ¿no? Porque eso le resta al Senado, en nuestro caso, ¿no es cierto?, posibilidades de una representación adecuada. Ese es el punto, ese es mi punto de referencia, ¿no? Mi punto de referencia. Gracias, Rosario. Por favor, Perfecto. cierre sus Gracias audios. también. Cierre Gracias, sus Rosario. audios Muchas para no gracias. tener esta dificultad.
Alexis, ¿tienes tu audio prendido, abierto? ¿Vas a preguntar algo? Alexis, estás con cámara y estás... Ahí está. Muy bien. César Martín, ¿querías preguntar algo? Gracias, Alexis. Godfrey Dawey, ¿quieres preguntar algo? ¿Estás con tu audio? Bueno, José, parece que has dejado a todos en un torbellino, ¿no? Para que mañana se configure seguro una mejor posición interesante. Esto es bueno escuchar. Los comportamientos deben establecer el criterio a saber escuchar, porque Sí, ya la neurociencia avanza y debemos practicarlo. Hay sí, algunas cosas que posiblemente después van a ser referidas, ¿no? Pero que también sería interesante vivir los avances de lo que fue el siglo XX y el siglo XXI. Posiblemente ahí hagas ese esfuerzo y unas, porque hoy la tecnología a través de la inteligencia artificial nos está envolviendo y casi ya no sí, estamos dando poder a la capacidad que debemos tener y al comportamiento que debemos reflejar. Entonces son situaciones muy interesantes, ¿no? Que debemos precisar, porque es cierto, la ciencia y la tecnología deben avanzar, pero sí, el humano es el que sí, debe controlar. Que eso son sí, las limitaciones que estamos viendo, ¿sí? Muy sí. bien, Orlando, una acotación, una acotación. ¿Me permites? correcto, por favor. Sí, gracias. Miren, es probable que eh, las reflexiones que acabo de dar eh, puedan ser aceptadas o puedan ser objetables. Yo estoy dispuesto a aceptar, digamos, críticas en el mejor sentido del término, pero lo que no hay que hacer es dejar de pensar el Parlamento. Eso no hay que hacerlo. No hay que entrar por las soluciones fáciles. No hay que decir los congresistas piden. No hay que decir los congresistas siempre tienen la razón. No hay que decir qué sé yo, el Estado está mal, ¿no es cierto? Hay que poner una cuota de reflexión siempre en, en, la, en el quehacer parlamentario, en el quehacer parlamentario. Yo sé que algunas de mis reflexiones son un poco complicadas. En algún momento alguien dijo, Oviedo no puede estar diciendo esas cosas de la reforma. Sí, yo a esas personas les he respondido dando conferencias, re, re, eh, reiterándome en mi posición a ese respecto, porque no se trata de aceptar los productos como ya dados. Aquí hay problemas serios que pueden conducir a una parálisis del Parlamento provocada por los problemas internos de relación entre la Cámara de Diputados y el Senado. Muy bien, eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias, José Reinaldo Oviedo Palomino, un destacado profesional que plasma las ideas, las fundamenta y las deja para que éstas puedan reproducirse o a la vez ponerlas en un sitial donde ya no deba seguir creciendo. Estos somos nosotros. Me parece que hemos coincidido algunos de los que venimos trabajando en la institución de que las personas pasan,
pero las instituciones quedan. Y si los enfoques son así, tenemos que hacer que los aprendizajes determinen pues comportamientos que hagan que todas las instituciones caminen y correspondan a la humanidad. En nombre de la Sociedad Internacional para el Aprendizaje y el Comportamiento Compartido, agradecemos la deferencia que tiene siempre en estos ámbitos intelectuales y académicos de brindar su posición, del cual algunos hacemos nuestro y otros mejoramos y otros contradecimos. Pero nunca debemos molestar por ese comportamiento. Y eso es lo que buscamos en todos nosotros, ¿no? De que sepamos aquilatar en lo que va a ser virtudes y defectos. Que esto es nuestra envoltura y así somos y así seguiremos siendo. Muchas gracias en nombre de toda la Junta Directiva. No está Arturo Landaure porque queríamos que él dé las palabras de clausura, me parece por cuestiones de gestión, no está presente o al menos que esté con otro nombre, pero decirte muchas gracias, como también a cada uno de los participantes que hoy han hecho uso de su tiempo priorizando, algunos trabajando, otros posiblemente privándose del fútbol o del deporte o de algún programa televisivo, y otros realmente haciendo que lo académico y las exposiciones tengan un resultado. Hoy es un resultado. Rosario lo ha dicho, ¿no? Ella está en esa búsqueda siempre de sentirse bien en sociedad. John Top es uno que está comprometido institucionalmente. Y así cada uno de ustedes, aquellos que son estudiantes universitarios, los mensajes analicen y ahí tendrán ustedes muchas formas de actuar profesionalmente. Que eso es la riqueza de esta exposición. Por lo demás, agradecemos a cada uno de ustedes y solo nos resta decir que ojalá que mañana gane Perú. Pero así es pues, nos envuelven con muchas cosas, pero nosotros no debemos dejar de formarnos. Si queremos ser competitivos, conocimientos, capacidades y valores. Eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias, reitero mi agradecimiento a José y nos estaremos encontrando en otra actividad de esta naturaleza. Y a Pedro Peña Guapaya, espero que esté celebrando, aunque yo sé que está presente, celebrando con la familia como siempre lo ha realizado. Buenas noches a cada uno de ustedes, a nuestros amigos del extranjero. No se olviden de que debemos continuar esta comunicación. Ya he conversado con la Universidad de Surrey de Inglaterra y que en castellano van a dar alguna exposición sobre también las organizaciones parlamentarias en ese país, que sería interesante y nos ayudaría a todos. Cada vez que tengamos nuevas posiciones como la de Argentina, Argentina aprendió de nosotros. Nosotros teníamos una mejor característica. Año 1980, ellos estaban en plena búsqueda de una corriente y lo consiguieron, ¿no? Porque para ellos el poder legislativo es toda una institución. Eso nos diferencia a posiblemente algunos de nosotros que lo consideramos como el lugar donde la ociosidad se exprima, pero están equivocados. No conocen el Parlamento, no conocen el Congreso de la República. Tiene a muchas personas que defienden esa institución. Buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias.